Hola, bienvenidos a Code Turbine. En esta sesión hablaremos sobre el uso de tuplas en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré más acerca de esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la descripción de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso, yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python, crearemos otra carpeta llamada tuplas. Ahora abriremos Visual Studio Code. Ahora abriremos la carpeta tuplas en Visual Studio Code. Ahora dentro de la carpeta tuplas crearemos un archivo llamado tuplas.tar. Una secuencia es un tipo de dato que soporta operaciones de pertenencia, como el operador in, verificación de su tamaño mediante la función len, slicing y a su vez que sea iterable. Python provee 5 tipos de secuencias, como son los arreglos de bytes, las listas, los strings y las tuplas. Sin embargo, en este video tutorial hablaremos acerca de las tuplas. Ahora hablaremos de la definición y sintaxis de una tupla. Y es que en Python una tupla se define encerrando los elementos de esa entre paréntesis y separándolos por comas. Por lo que a continuación los colocaré un ejemplo. En el código anterior declaramos una tupla, la cual contiene objetos de tipo string. En este caso contiene 4 elementos, que son estos que tenemos acá. Una, dos, tres, cuatro. Estos elementos deberán ir entre paréntesis, un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre, y deberán ir separados por comas. Dicha tupla la asignamos a la variable insectos, y con esto ya tenemos una tupla de objetos strings. Más abajo declaramos otra tupla, abrimos y cerramos paréntesis, y entre estos colocamos los elementos que deseamos que contenga esa tupla separados por comas. Pero como podemos ver, esta tupla no contiene solamente valores strings, que son esos que podemos ver acá,
sino que también contiene valores enteros y valores flotantes, por lo que podemos afirmar que una tupla puede contener tanto valores del mismo tipo como valores de diferente tipo, como es el caso de la tupla empleado. Luego, mediante unos prints, imprimimos tanto la tupla asignada a la variable insectos como la tupla asignada a la variable empleado. Algo importante que debemos tener en cuenta es que para crear una tupla de un solo elemento, se debe incluir una coma al final del primer y único elemento de esta, ya que de no ser así, Python lo interpretará como un simple paréntesis de agrupación, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior tenemos una tupla de un solo elemento. Abrimos y cerramos paréntesis. Y entre los paréntesis colocamos el primer y único elemento que queramos que contenga esta tupla, en este caso el valor entero 40. Pero para establecer que esta va a ser una tupla y no un valor entero encerrado, agrupado entre paréntesis, deberemos colocar una coma al final del primer y único elemento de la tupla. Luego asignamos este primer y único elemento de la tupla a la variable edad. Más abajo tenemos la definición de un string con paréntesis de agrupación, como es el caso de este string con el texto computador al cual va encerrado entre paréntesis. Si bien va encerrado entre paréntesis, Python no lo interpretará o no lo tomará como una tupla porque falta la coma que debe ir al final del único y primer elemento de esta. Y ya que en este caso esa coma no va o no existe, Python lo tomará como un elemento string con paréntesis de agrupación. Dicho elemento string lo asignamos a la variable producto y luego mediante unos prints imprimimos tanto la tupla edad como el elemento string con paréntesis de agrupación producto. Ahora abrimos la consola de Visual Studio Code. Ahora, para ejecutar el código en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es tuplas.py, y luego presionamos Enter. Y como podemos observar, se nos imprimen los diferentes tipos de tuplas que creamos junto con el dato string con paréntesis de agrupación. Acá tenemos la tupla con elementos de un solo tipo. Acá tenemos la tupla miscelánea con elementos de diferente tipo. Acá tenemos la tupla con un solo y único elemento. Y acá tenemos el string con paréntesis de agrupación que definimos acá. Ahora hablaremos de las características principales de una tupla, como son la inmutabilidad, el ordenamiento, la duplicación y la heterogeneidad. En la inmutabilidad tenemos que una vez creada una tupla, no se puede cambiar, añadir o eliminar sus elementos.
por lo que no existen métodos como attend, remove o top, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Con el código que tenemos acá demostraremos la inmutabilidad de una tupla. Creamos una tupla, que es esta que tenemos acá, con productos informáticos. En este caso, la tupla contiene 4 elementos, que son estos 4 elementos que podemos ver acá. Luego trataremos de modificar el primer elemento de la tupla productos informáticos. Para ello colocamos el nombre de la tupla, luego abrimos y cerramos corchetes y entre los corchetes colocamos el índice del elemento al que queremos acceder. En este caso, ya que queremos modificar el primer elemento, colocamos el índice 0, porque 0 hace referencia al primer elemento de la tupla. Luego igualamos ese primer elemento de la tupla al valor pantalla. O sea que aquí estamos diciendo que el valor tableta va a ser modificado por el valor pantalla. Pero ya que una tupla es inmutable, eso quiere decir que una vez creada sus valores no pueden ser alterados. Al intentar hacer esto se nos producirá un error. Para evitar que el programa no se nos detenga, colocamos un bloque try except. El error que se producirá acá será capturado por el bloque except y nos imprimirá una excepción, diciéndonos que una tupla es inmutable, por lo que no se pueden alterar sus elementos. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime el respectivo mensaje de error, indicando que los elementos de la tupla no se pueden modificar, pues esta es inmutable. Que es este mensaje de error que tenemos acá. Si se nos imprimió un mensaje de error, es porque este código nos generó dicho error. Y nos lo generó porque los valores de una tupla no pueden ser modificados. Una vez creada, sus valores no se pueden alterar. En el código anterior utilicé un bloque try except para manejar la excepción, por lo que si desea tener un conocimiento mayor de cómo trabajar con un bloque de manejo de excepciones, puede ver mi tutorial acerca de estos, cuyo link les dejo en la descripción de este video. En el ordenamiento de una tupla tenemos que los elementos de esta mantienen el orden en que fueron definidos y se accede a estos mediante índices, por lo que a continuación les mostraré un ejemplo. En el código anterior tenemos un bucle for. Dicho bucle for accederá a cada uno de los elementos de la tupla productos informáticos que definimos acá, en la línea 25. Ahora, dicha tupla la estamos pasando como parámetro a la función enumerate. ¿Y qué hará esta función? Pues nos devolverá dos valores para cada elemento de la tupla.
no se volverá un índice y no se volverá el valor de la tupla asociado a ese índice. Quiere decir que para el valor primero no se volverá el índice cero. Para el valor segundo no se volverá el índice uno. Para el valor tercero no se volverá el índice 2 y para el valor cuarto no se volverá el índice 3. El índice lo capturamos en la variable índice producto y el valor asociado a ese índice de la tupla productos informáticos lo capturamos en la variable producto informático. Luego, mediante un print, imprimimos tanto el índice del elemento de la tupla productos informáticos como el valor asociado a ese índice para esta tupla, para la tupla productos informáticos. O sea, imprimimos las variables índice producto y producto informático para cada una de las interacciones. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen todos los elementos de la tupla en el orden en que fueron definidos durante la creación de esta, que son estos valores que tenemos acá. El índice cero para el primer elemento que es tableta, el índice uno para el segundo elemento que es mouse, el índice 2 para el tercer elemento que es teclado y el índice 3 para el cuarto elemento que es webcam. Y aquí afirmamos la característica de ordenamiento de una tupla, porque como podremos observar, los elementos han sido impresos en el orden en que fueron definidos cuando creamos la tupla. En la duplicación de una tupla, a diferencia de los sets o conjuntos, tenemos que éstas permiten la existencia de un mismo valor varias veces, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos la definición de una tupla con nombres de colores. Estos colores se pueden repetir varias veces, afirmando la característica o propiedad de duplicación de los elementos de una tupla. Amarillo se repite dos veces, acá y acá. Verde claro se repite dos veces acá y acá. Y azul igualmente se repite dos veces. Dicha tupla la asignamos a la variable colores y luego imprimimos la tupla asignada a dicha variable mediante un print. Acá tenemos un mensaje y acá tenemos la tupla colores que se va a imprimir. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime la tupla con los valores duplicados que fueron definidos durante su creación. Y con esto afirmamos la propiedad de duplicación que sostiene que los elementos de una tupla se pueden repetir. Como podemos observar acá, en la impresión de la tupla colores con elementos repetidos. En la heterogeneidad de una tupla tenemos que ésta puede contener diferentes tipos de datos,
como es el caso de la tuple empleado, definida inicialmente en el código. Para la heterogeneidad, hacemos referencia a la tuple empleado, que es esta que definimos acá, la tuple empleado. Esta sostiene que una tupla puede contener elementos de diversos tipos. Acá tenemos elementos strings, un elemento entero y un elemento flotante. Y así podemos ir agregando más elementos de diferentes tipos, tantos como querramos. Y con esto afirmamos la característica de heterogeneidad. Y si observamos acá la impresión de la tupla empleado, si nos imprime la tupla con los diversos tipos de elementos que ésta contiene. Ahora hablaremos sobre las operaciones comunes que se pueden realizar con una tupla, y es que ésta soporta el acceso a elementos, el desempaquetado y los métodos integrados. En el acceso a elementos tenemos que se utiliza el indexado y el slicing o rebanado, al igual que en una lista, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos una tupla que contiene marcas de computadoras. Dicha tupla la asignamos a la variable marca computadoras. Ahora accederemos a los diferentes elementos de esta tupla, que en este caso son cuatro elementos, desde el elemento inicial hasta el elemento final. ¿Y cómo hacemos eso? Accediéndolos mediante índices positivos. Para ello colocamos el nombre de la tupla, que en este caso es marcas computadora, abrimos y cerramos corchetes y entre los corchetes colocamos el índice del elemento al que queremos acceder. En este caso el índice deberá ser un número entero y tenemos que el índice cero hace referencia al primer elemento de la tupla marcas computadoras, o sea, el valor deal. El índice uno hace referencia al segundo elemento de la tupla, o sea, Alienware. El índice 2 hace referencia al tercer elemento de la tupla, o sea, HP. Y el índice 3 hace referencia al cuarto y último elemento de la tupla, o sea, Lenovo. Y mediante índices y prints podemos ir imprimiendo los diferentes elementos contenidos en la tupla. Pero tenemos que también una tupla puede ser accedida desde el último elemento al primer elemento, sea de atrás hacia adelante. ¿Y cómo logramos esto? Pues con índices negativos. Para ello colocamos el nombre de la variable tupla, luego abrimos y cerramos corchetes y luego colocamos el índice negativo del último elemento de la tupla, en este caso el -1. El -1 hace referencia al último elemento de la tupla, o sea, al cuarto elemento, que es el ínavo. ¿Y cómo hacemos para acceder a los elementos que están antes? Pues al último elemento
de la tupla referenciado por el índice -1 le vamos restando 1. -1, -1, -2. Y -2 hará referencia al tercer elemento de la tupla, o sea, HP. -2, -1, -3. Y al -3 hará referencia al segundo elemento de la tupla, o sea, Alienware. -3, -1, -4. Y -4 hará referencia al primer elemento de la tupla, o sea, Deal. También tenemos que podemos acceder a los elementos de una tupla mediante intervalos, o sea, imprimir desde un elemento inicial hasta un elemento final de la tupla. ¿Cómo logramos esto? Pues colocamos el nombre de la tupla, luego abrimos y cerramos corchetes y entre los corchetes colocamos el elemento inicial desde el cual comenzaremos a acceder. Colocamos luego 2 puntos y luego de los 2 puntos colocamos el elemento final -1 al cual vamos a acceder. O sea que aquí vamos a acceder desde el elemento 1 hasta el elemento 3 menos 1, porque es el elemento final -1 y 3 menos 1 es 2, desde el elemento 1 hasta el elemento 2. Y el elemento 1 es Alienware y el elemento 2 es HP. O sea que tendremos una salida algo como esto desde el elemento 1 hasta el elemento 2. El elemento 3 no se va a tomar en cuenta porque Python aquí lo interpreta como el último elemento -1. Y 3 menos 1 es 2, o sea, del elemento 1 al elemento 2. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los diferentes elementos de la tupla, accediendo a estos mediante sus índices positivos, negativos y de intervalo. En el desempaquetado de una tupla tenemos que Python permite asignar elementos de una tupla a variables individuales de forma rápida, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos una tupla con los nombres y los datos personales de una persona. Tenemos el nombre, el apellido, la edad y el género. Dicha tupla la asignamos a la variable ciudadano. Luego colocamos variables, las cuales capturarán o adoptarán los elementos de la tupla ciudadano. Para ello declaramos las variables separadas por comas en el orden en que han sido declarados los elementos de la tupla. Como el primer elemento de la tupla es el nombre, colocamos primero la variable nombre. Como el segundo elemento de la tupla es el apellido, colocamos como segunda variable apellido. Como el tercer elemento de la tupla es la edad, colocamos como variable, como tercera variable, la variable edad. Y como el cuarto elemento de la tupla es el género, colocamos como cuarta variable la variable género. Luego igualamos dichas variables a la tupla, de la cual deseamos extraer o desempaquetar sus valores. Y estos valores serán asignados a las variables declaradas anteriormente. Luego, mediante unos prints, imprimimos las variables que han capturado o adoptado los valores de la tupla. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código.
Y como podemos observar, se nos imprimen los datos que desempaquetamos en la dupla ciudadano a las variables nombre, apellido, edad y género, que es el nombre Higoini, el apellido Fischer, la edad 45 y el género femenino. En los métodos integrados, debido a la inmutabilidad de una tupla, estas solo contienen dos métodos, que son count, que cuenta cuántas veces aparece un valor, y el método index, que devuelve el índice de la primera aparición de un valor, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior tenemos una tupla con nombres e instrumentos musicales. Dicha tupla es asignada a la variable instrumentos musicales. Luego verificaremos cuántas veces aparece el elemento clarinete en la tupla instrumentos musicales. Para ello colocamos el nombre de la tupla, luego colocamos un punto para indicar que vamos a invocar a un método de la variable tipo tupla, que en este caso es el método count, y a este le pasamos como parámetro el valor del elemento cuyo número de veces queremos saber en la tupla instrumentos musicales. En este caso queremos saber cuántas veces se repite el elemento clarinete en dicha tupla y nos devolverá un resultado de 2, porque se repite dos veces acá, uno, y acá 2. Más abajo hacemos algo similar. Queremos saber cuántas veces se repite el elemento cello en la tupla instrumentos musicales mediante el método count y nos devolverá un valor de 3 porque se repite 3 veces acá, acá y acá. Luego utilizamos el método index para saber la primera aparición del elemento oboe en la tupla instrumentos musicales, por lo que al elemento index le pasamos como parámetro el valor del elemento que queremos verificar. En este caso, el elemento con valor oboe nos devolverá un valor de 4, porque oboe está en la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4, mediante el método index. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos muestra cuántas veces aparecen los elementos clarinete y cello en la tupla instrumentos musicales y el índice de la primera aparición del elemento oboe en esa tupla. De son esos datos que tenemos acá el 2, el 3 para cello y el 4 para el índice del elemento oboe. Ahora hablaremos de cuándo usar tuplas en lugar de listas. Y es que aunque las listas parecen más flexibles por ser objetos mutables, las tuplas se prefieren en los siguientes casos que les describiré a continuación.
En caso de que tengamos una colección de datos que no cambiará a lo largo del programa, como por ejemplo los meses del año, coordenadas geográficas o configuraciones fijas. El segundo caso es que las tuplas son ligeramente más rápidas que las listas en cuanto a procesamiento y acceso, porque Python reserva un espacio de memoria fijo para estas. El tercer caso es que las tuplas se pueden usar como claves para los diccionarios, ya que son inmutables, por lo que a continuación os colocaré un ejemplo. Acá tenemos un diccionario. Los diccionarios van entre llaves, una llave de apertura y una llave de cierre. Van separados sus valores por comas y se definen como un par clave-valor. En este caso, la clave son tuplas que contienen la latitud y la longitud de los valores de las ciudades. O sea que la clave es la latitud y longitud de la ciudad de Berlín y el valor es el nombre de la ciudad, que en este caso es Berlín. Y para el segundo elemento, la clave son la latitud y la longitud de la ciudad de Tokio y el valor es el nombre de la ciudad, que en este caso es Tokio. Luego accedemos a los valores del diccionario. ¿Cómo? Pues colocando el nombre de la variable diccionario, abriendo y cerrando corchetes y entre los corchetes colocamos como la clave del valor al que deseamos acceder, que en este caso son las tuplas. La tupla con la latitud y la longitud de la ciudad de Berlín y la tupla con la latitud y la longitud de la ciudad de Tokio. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, accedemos a los nombres de las ciudades usando como clave las tuplas que contienen las latitudes y las longitudes de las ciudades. Si observan, en el primer print se nos imprime el valor Berlín y en el segundo print se nos imprime el valor Tokio. O sea, accedemos a los valores Berlín y Tokio. ¿Cómo? Colocando como clave la tupla, que son esas que tenemos acá, la tupla de la latitud y la longitud de las ciudades de Berlín y de Tokio. Con esto afirmamos que las tuplas pueden ser usadas como claves para los diccionarios en Python. Y el cuarto caso es que las funciones en Python utilizan tuplas para retornar múltiples valores o más de un valor, los cuales se empaquetan en la tupla, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior tenemos la definición de una función llamada obtener latitud y longitud. Luego esta función nos retorna una tupla con dos valores, la latitud y la longitud de la ciudad de Berlín. Por lo general, una función cuando no retorna ningún valor retorna valor especial none,
pero podemos decir que no retorna. Cuando no retorna, es una función que retorna el valor especial none o puede retornar un valor, pero no más de un valor. ¿Qué sucede si deseamos retornar más de un valor? Pues empaquetamos esos valores en una tupla. Y con eso, con la única tupla que se va a retornar, podemos empaquetar dentro de esta los dos o más valores que deseamos que la función retorne. En este caso, el valor de la latitud y la longitud para la ciudad de Berlín. Luego, más abajo, imprimimos mediante un print el valor que retorna la función obtener latitud, longitud. Acá estamos invocando la función que definimos en la línea 95. La estamos invocando y nos va a imprimir el valor que esta función retorna, que son las latitudes y las longitudes de la ciudad de Berlín. O sea que tendremos una salida similar a algo como esto. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, la función obtener latitud, longitud nos retorna los valores de la latitud y la longitud de la ciudad de Berlín empaquetados en una tupla. Ahora hablaremos de la inmutabilidad relativa de una tupla. Y es que este es un detalle avanzado, el cual indica que si una tupla contiene un objeto mutable como una lista, los elementos dentro de esa lista sí se pueden cambiar, aunque estén empaquetados dentro de una tupla, por lo que a continuación os colocaré un ejemplo. En el código anterior tenemos una tupla de números enteros con estos valores. El primer valor, el valor con índice cero, tiene el número entero 26. El valor con índice uno tiene el número entero 12. Y el valor con índice 2 es una lista que contiene otros dos números enteros, el 77 y el 33. Dicha tupla la asignamos a la variable números enteros y luego mediante unos prints imprimimos los valores de la tupla números enteros que se asignaron originalmente cuando ésta fue creada. Más abajo, intentamos modificar el primer valor de la lista contenida en la tupla números enteros, que es en este caso el valor 77. Para ello colocamos el nombre de la tupla, que es números enteros, luego abrimos y cerramos corchetes y entre los corchetes colocamos el índice donde está la lista, o sea el 2, 0, 1, 2. O sea que la lista está en el índice 2, por lo que colocamos 2. Luego accederemos al primer elemento de la lista. Para ello colocamos el índice del primer elemento de la lista. Volvemos a abrir y cerrar corchetes. Y en este caso tenemos que el primer elemento de la lista está dado por el índice cero, por lo que colocamos cero en el segundo par de corchetes. Y luego colocamos el valor, el nuevo valor que queremos que adopte el primer valor de la lista. En este caso estamos diciendo que el número 77 será modificado por el número 26. Luego imprimimos nuevamente la tupla números enteros con los valores modificados de la lista. O sea, imprimimos nuevamente la tupla para corroborar que el valor 77 fue modificado al valor 26. Ahora guardamos los cambios
y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime primero los valores originales de la tupla cuando ésta fue creada y luego se nos imprimen nuevamente los valores con el primer elemento de la lista contenida en la tupla totalmente modificado. Si observamos acá, el primer elemento de la lista contenido en la tupla tiene el valor 77, pero en la segunda impresión después de realizar la modificación, el primer elemento de la lista contenida en la tupla tiene el valor 26. Ahora la pregunta es, ¿cómo es esto posible si una tupla no puede ser modificada una vez creada? Pues porque las listas, a diferencia de las tuplas, sí son modificables. Y en este caso no estamos modificando la tupla, sino la lista contenida en la tupla. Por eso podemos modificar la lista. Pero si intentamos modificar el primer valor de la tupla, o sea, el número 26, o el segundo valor de la tupla, o sea, el número 12, eso sí nos va a arrojar error porque una tupla es inmutable. O sea, una vez creadas, sus valores no pueden ser modificados, a excepción de que tengamos una lista dentro de la tupla. En ese caso, la lista contenida en la tupla sí puede ser modificada, porque no estamos modificando la estructura de la tupla en sí, sino la lista contenida dentro de la tupla. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó este tutorial, pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal, pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si el código de este tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejarme una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.